Hola, muy buenas noches compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a la conferencia de hoy, la conferencia número 9, perdón, del ciclo de fase A, que son las infradimensiones. Entonces, este es un tema muy importante que pertenece al pilar de la psicología. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando en este momento, a las personas que vienen, están iniciando a ver el ciclo de conferencias, las personas que ya vienen viendo el ciclo. Entonces, vamos a esperar un momento, como siempre, antes de comenzar, para permitir que demás personas entren. Entonces, recordarles que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, de pronto para las personas que nos están viendo por primera vez, nos pueden buscar en Facebook como Conocimiento de sí mismo, Paraguay y Uruguay. Nos pueden buscar en YouTube de la misma forma. Nos pueden buscar también en Spotify, que es una nueva plataforma que se está manejando en este momento. Nos pueden buscar como Autorrealización del Ser en Spotify para tener el material de manera más resumida. Entonces, para las personas que tal vez están viendo este video o esta conferencia por primera vez, recordarles o mencionarles que este es un conocimiento totalmente gratuito, no es ningún dogma, no es ninguna religión. El objetivo de este conocimiento es llegar a conocernos a nosotros mismos, conocer, comprender cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia, porque creemos conocernos, pero en realidad hay muchas cosas que desconocemos de nuestra propia existencia. O sea, siempre hemos escuchado, siempre nos han dicho de que hay un Dios en todas partes, pero no conocemos la parte de Dios en nuestro interior. Y es lo verdaderamente importante, lo que necesitamos conocer. Y desde allí vamos a poder empezar a generar cambios trascendentales en nuestro interior. Es lo que necesitamos. También necesitamos conocer, comprender que hay una parte oscura en nuestro interior, ¿sí? Que cargamos, así como cargamos la luz, que es nuestro ser, nuestra conciencia, la parte divina de nosotros, cargamos también la oscuridad, que son todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, listo, mencionarles que pueden revisar nuestras anteriores conferencias, desde la primera, nos pueden escribir a través de WhatsApp, ¿sí? En el enlace que están en la descripción. Entonces, es muy importante también conocer esa parte oscura de nosotros, debido a que en esa parte oscura, en nuestros defectos, es donde está atrapada la conciencia, ¿sí? Entonces, cada que nosotros empezamos a escudriñar toda esa parte oscura y a eliminarlas, o sea, a eliminar nuestros defectos, vamos a ir rescatando la conciencia. Es lo que necesitamos hacer, es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Llegar a liberar totalmente la conciencia, llegar a la liberación total del 100% de conciencia. Entonces, listo, vamos a dar inicio. Entonces, antes de recordarles, como les decía hace un momento, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, nos pueden escribir en WhatsApp. ¿Sí? En WhatsApp se está enviando el ciclo de conferencias de manera personalizada. ¿Sí? Allí van a poder recibir el video en YouTube, el PDF de la conferencia y el audio. ¿Sí? De igual manera, pues se va a estar orientando de manera personalizada con sus dudas e inquietudes. O sea, lo más importante de todo este conocimiento es que nosotros mismos lo comprobemos, ¿sí? Lo practiquemos. De lo contrario, se va a quedar en una creencia más. O sea, la verdadera forma de poder nosotros vivenciar cambios en nuestro interior es practicándolo, vivenciándolo. Entonces, listo, vamos a dar inicio con la conferencia de hoy. Entonces, como hablamos, son las infradimensiones. Entonces vamos a comenzar hablando de que pues nosotros somos una réplica del universo, ¿sí? Del planeta Tierra. Así, o sea, así como es adentro, así como es afuera, es adentro.
¿sí? Entonces, así de igual manera como sucede con el planeta Tierra, que posee sus infradimensiones, de igual manera sucede en nuestro interior. También tenemos nuestras propias infradimensiones, o sea, nuestros propios mundos infiernos, así como sucede en el mundo exterior. Entonces, ¿y en dónde están ubicadas en nosotros? Se encuentran en nuestro bajo vientre. O sea, en nuestro bajo vientre encontramos las 7 puertas que conducen a nuestros infiernos atómicos, ¿sí? Entonces, como hablamos ahorita por ley de correspondencia, así como es afuera, es adentro, encontramos pues para nuestro trabajo psicológico los 9 círculos dantescos. Entonces, de pronto para contextualizar un poco en este momento, habrán personas que tal vez hayan leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, que pues Dante Alighieri es un maestro, es una persona que hizo este trabajo de la autorrealización íntima del ser. Y pues lo que él plasmó en este libro, la Divina Comedia, no es producto de la fantasía, como se dice equivocadamente. O sea, él en su proceso, en su trabajo interior, a él astralmente, porque todo esto que él vivió fue en astral, él fue en astral y vio los círculos dantescos, los círculos infiernos, ¿sí? Visitó los 9 infiernos y los 9 cielos, ¿sí? Del planeta Tierra. Pero entonces de igual manera sucede con nuestro interior. Poseemos esos 9 cielos y los 9 infiernos, ¿sí? Nuestras infradimensiones, que en este caso el día de hoy vamos a hablar de nuestras infradimensiones. Entonces en cada una de estas infradimensiones encontramos ciertos defectos, ¿sí? Que se caracterizan en cada una de estas de estos círculos. O sea, y es importante que nosotros empecemos a escudriñarlos, a estudiarlos, porque es de estas infradimensiones, de esa parte más oscura de nosotros, de donde va a salir la sabiduría, la conciencia, ¿sí? Por eso es importante este proceso de conocernos a nosotros mismos. Entonces, sabemos que la luna está relacionada con nuestros defectos, con nuestros yoes, ¿sí? Y pues la luna posee 2 caras, ¿sí? Entonces, nuestra luna interior, la luna visible, la parte visible de nuestra luna, hace parte o está relacionada con nuestros defectos visibles, o sea, con los defectos que nosotros reconocemos tener, y está relacionado con nuestras propias infradimensiones. Entonces, acá encontramos, bueno, uno reconoce que a veces es mentiroso, o sí, reconozco que soy iracundo, o soy adúltero, sí, he sido infiel. Pero entonces ya la parte invisible, si la parte más oscura de nuestra luna, lo que no se ve, está relacionado con los defectos que no aceptamos tener, con nuestros yoes causa, con nuestros yoes más pesados. O sea, ahí ya está la violación, el, el sadismo, el sadomasoquismo, defectos terribles, pero que nosotros los cargamos, que por lo general siempre se proyectan en los demás, pero no los aceptamos tener, pero los tenemos, y están relacionados con las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces, como ya hemos hablado en anteriores conferencias, existen 2 formas de nosotros poder acabar con nuestros defectos psicológicos. Uno es voluntariamente, o sea, en este momento, en esta existencia que tenemos, y la otra es involuntariamente, o sea, cuando ya nosotros acabamos con las 108 oportunidades que tenemos para hacer este trabajo, pues vamos a ingresar a las infradimensiones del planeta Tierra. Vamos a ingresar allí o a los mundos infiernos, y allí vamos a liberar la conciencia con dolor y sufrimiento. O sea, con cada uno de los círculos de
infiernos, vamos a ir liberando porcentajes de conciencia, ¿sí? Todos esos defectos que fuimos creando a lo largo de estas 108 existencias, lo vamos a ir eliminando, pero con dolor y sufrimiento, hasta el momento en que se dé la liberación de esa chispita y nuestro 3% de conciencia queda totalmente libre. Pero esto es de manera involuntaria, con dolor y sufrimiento. O sea, ya si nosotros lo decidimos hacer voluntariamente, cuando un ser, una persona se decide, bueno, voy a hacer este trabajo y lo voy a hacer, entonces uno en un principio, este ser o nosotros, iniciamos una guerra psicológica en el diario vivir. O sea, es una lucha por observar nuestros defectos. Como ya sabemos, el primer paso es observarlos, ¿sí? Estar pendiente, estar en vigilia, como soldado en guerra, ¿sí? El soldado, pues, él está pendiente, él en ningún momento se descuida porque sabe que lo pueden atacar por cualquier lado, o está muy pendiente de lo que pisa también, porque puede pisar una mina, ¿sí? Así debemos estar nosotros, sí, como en guerra, o sea, para no permitir que los defectos psicológicos se manifiesten, es muy importante. Entonces, observando cada uno de nuestros pensamientos, deseos, emociones, palabras, omisiones, qué es lo que vamos a hacer, y no permitir que se manifiesten, pedirle a nuestra Madre Divina, individual y particular, que lo elimine, que lo desintegre. Entonces, y trabajando seriamente sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Si por ejemplo descubrimos un defecto gritón, pues empezar a trabajarlo. Bueno, este defecto en qué momento se manifiesta, por qué me hace gritar, por qué me impacienta, ¿sí? ¿Qué es lo que me impacienta? ¿Qué es lo que estalla? Y irlo estudiando, irlo escudriñando, y vamos a ir descubriendo pelitos, detallitos de este defecto, hasta llegar al punto de poderlo eliminar. Porque es que es muy importante, porque es que estos defectos no nos van a permitir avanzar en nuestro trabajo interior, ya que estos defectos, estos yoes, ellos se adueñan de los centros de nuestra máquina humana, ¿sí? Y nos mantienen literalmente como marionetas, como sus esclavos, nos manejan, ¿sí? Si el defecto quiere gritar, gritamos. Si el defecto quiere beber, bebemos en exceso. Si quiere fornicar, fornicamos. No somos dueños de nosotros mismos. Entonces, sabemos que el 97% de nuestra energía creadora sexual o de nuestra conciencia está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros bajemos o estudiemos cada una de nuestras infradimensiones para, o sea, empezar a escudriñar, a estudiar todo esto, todos esos defectos, para poder empezar a rescatar la conciencia. De esa manera vamos a poder empezar a crear, ¿sí? Porque vamos a ir recuperando energía, vamos a ir recuperando esa conciencia, y con esa conciencia, esa energía que hemos rescatado, vamos a hacer las diferentes creaciones, vamos a poder crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces vamos a empezar a estudiar, a ver detalladamente cada una de estas 9 infradimensiones. Entonces, listo, acá las encontramos de manera resumida y vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver que en cada una de estas infradimensiones encontramos principales defectos en cada una de ellas. Entonces vamos a comenzar hablando de la esfera de la luna, que es nuestra primera infradimensión, ¿sí? Esa primera infradimensión está relacionada con todos nuestros defectos perezosos, ¿sí? Que no nos han permitido llegar al verdadero bautismo. Que, bueno, listo, este espacio nos sirve para hablar un momento, como un paréntesis, de lo que verdaderamente es el bautismo, porque de pronto uno puede creer que está bautizado porque, bueno, de pequeñito nos llevaron a la escuela, nos llevaron, perdón, a la iglesia y nos bautizaron, pero realmente no,
no estamos bautizados, porque pues el bautismo es un trabajo, un proceso individual y particular que está relacionado con, con nuestro proceso de la creación de los cuerpos existenciales del ser. Está relacionado con el sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Entonces, el verdadero bautismo es hacer ascender nuestra energía creadora sexual, hacerla ascender a través de nuestra columna vertebral y llevarla hasta nuestro entrecejo. Crear el primer cuerpo existencial del ser, ¿sí? Regenerar nuestro cuerpo físico. Ese es el verdadero bautismo. Y entonces, o sea, todos nuestros defectos perezosos pues nos impiden hacer este trabajo. O sea, por eso hablamos de que la pereza es el primer defecto que nosotros debemos empezar a trabajar, debido a que la pereza no nos permite avanzar en el trabajo, ni en la parte sexual, ni en la parte psicológica. Porque en la parte sexual pues se prefiere fornicar, porque la pereza siempre nos lleva a lo más fácil, al facilismo, ¿sí? Entonces no nos permite hacer este trabajo de la creación de los cuerpos. Hay pereza incluso hasta para autoobservarse, siendo la autoobservación algo, o sea, que en principio es algo sencillo, porque no es algo que requiera esfuerzo, un esfuerzo como tal, no, porque uno en ese momento que estamos acá, bueno, yo estoy dictando, ustedes que están escuchando, nos podemos autoobservar y no requiere un esfuerzo como tal, ¿sí? Pero aún así hay pereza y vamos a ver que realmente la pereza tiene múltiples detalles, ¿sí? Está el incumplido, ¿sí? El dejar las cosas para después, el desorden, es un detalle de la pereza, el aburrido, ¿sí? El yo me divierto, ¿sí? Porque teniendo cosas por hacer se aburre, hoy no, pero ¿qué hay que hacer? Pero tiene múltiples tareas por hacer y las omite, ¿sí? Prefiere divertirse, ir a hacer una cosa, ir a hacer lo otro. El yo ocioso. Son múltiples detalles que nosotros debemos empezar a estudiar. Por ejemplo, en este punto, en esta conferencia es importante que de pronto vayamos tomando nota y estudiar cada uno de esos defectos que están en esas infradimensiones y estudiar pues nuestra propia pereza, ¿sí? En qué momento somos perezosos y los diferentes detalles. Debido a que, como les decía ahorita, la pereza no nos va a permitir avanzar en el trabajo. Y para nosotros poder vencer esa pereza necesitamos hacer, levantarnos, no permitir que cuando el defecto nos dice, ay, no, eso no vaya, eso no haga eso, ¿para qué escucha las conferencias? Eso no, es así. No, Madre Divina, elimíneme esto, desintégrame ese pensamiento y vamos y lo hacemos. Entonces, la esfera de la luna está relacionada con el planeta luna y con nuestro centro sexual. Y acá encontramos el átomo del enemigo secreto, del anticristo, que ese lo poseemos nosotros internamente, que es el que nos impide nuestro crecimiento interior, nuestro trabajo sobre nosotros mismos. Como les decía ahorita, pues el verdadero bautismo está relacionado con subir nuestras aguas, desde el coxis hasta el entrecejo, ¿sí? O sea, utilizar sabiamente nuestra energía creadora sexual para empezar nuestro proceso de la creación de los cuerpos existenciales del ser. Ese es el verdadero bautismo. Entonces, listo, ya hablaremos de ello con más detalle en posteriores conferencias. Entonces, la segunda infradimensión es la esfera de Mercurio, que está relacionado con nuestras aguas, con nuestro instinto, está relacionado con nuestro centro instintivo. Y acá encontramos a todos nuestros defectos fornicarios, ¿sí? Acá encontramos pues a todos nuestros defectos que disfrutan con la fornicación, ¿sí? Con llegar al orgasmo. Entonces,
Y cada que llegan al orgasmo ya están pensando en cómo volver a fornicar. Entonces, acá en este punto no se hace otra cosa que derramar la simiente. Entonces, por eso es necesario que nosotros comprendamos y reflexionemos el gran valor perdón, que tiene nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Nuestro ensis seminis, para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Porque si nosotros seguimos fornicando, seguimos perdiendo nuestra energía, jamás, jamás vamos a poder llegar a una creación superior. Jamás vamos a llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. Siempre nos vamos a quedar fornicando y nos vamos a generar, enfermar terriblemente y nos vamos a alejar de nuestro ser, de nuestro Padre. Entonces, en este punto es importante que nosotros comprendamos o estudiemos de qué forma hemos fornicado, ¿sí? Con la masturbación, bueno, la pornografía, el sexo anal, el sexo oral, con qué personas hemos estado, ¿sí? A qué hemos llegado en la fornicación, estudiar, ¿sí? Reflexionar sobre todo esto para poder rescatar la conciencia, ¿sí? Estudiar cada uno de esos defectos, porque tienen múltiples y múltiples detalles. Estudiarlo en el diario vivir, a través de la meditación, ¿sí? De la reflexión profunda sobre cada uno de esos detalles para poderlos eliminar. Y pues vamos a hablar de que nosotros, la base de la creación de los cuerpos es la castidad. ¿Sí? O sea, la castidad es no derramar la energía creadora sexual por fuera del cuerpo. Es comprender el gran valor que tiene esta energía. Pero entonces para nosotros poder llegar a la castidad necesitamos morir, morir psicológicamente, ¿sí? Muerte psicológica. Porque de lo contrario, si nosotros no morimos a nuestros defectos, así nosotros nos quedamos muy buenos o que de pronto no somos fornicarios, cuando lleguemos a la práctica de sexo vamos a llegar a fornicar, ¿sí? Entonces por eso hablamos de que existen tres tipos de fornicación: la física, la emocional y la psicológica. Porque listo, uno puede que de pronto no fornique físicamente, pero sí con la mente, con la parte psicológica, está cada que ve una chica o a un hombre, bueno, el sexo opuesto, ya se imagina una cantidad de cosas. Uy, vea, tiene esto aquí, tiene esto allí, y toda la mente, o sea, todos los pensamientos pensando en eso, se imagina una cosa, la otra, se la imagina con las piernas abiertas, desnuda, haciéndolo aquí, allí, y si se mantiene con todo esto durante el diario vivir, alimentando todo esto, cuando llega a la práctica de sexo, va a fornicar, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar esta parte, ¿sí? La parte psicológica, la parte emocional también, porque a toda hora se siente o vive enamorado o enamorada de cada persona que ve en el diario vivir. Uy, fulanito porque tiene el pelo así, uy, esta tiene los ojitos aquí, allí, ¿sí? Y vive fornicando. Entonces, la forma de nosotros empezar en un principio un trabajo sobre estos defectos es muriendo psicológicamente a cada uno de estos detalles del diario vivir, ¿sí? Ver estas distintas formas de fornicación, la psicológica y la emocional, la física también, ¿sí? Pero estos dos aspectos son importantes que podemos descubrir en el diario vivir, ¿sí? La lascivia, que es todo deseo frustrado de sexo, ¿sí? Cuando entra en funcionamiento, por así, bueno, empiezan a actuar diferentes defectos fornicarios en la mente, ¿sí? Empieza a imaginarse una cosa, la otra, poses aquí, allí. Pero entonces es muy importante que nosotros lo trabajemos, escudriñemos cada uno de esos defectos para eliminarlos. Entonces la tercera infradimensión es la esfera de Venus, que Venus está relacionado con todos nuestros placeres y todos nuestros deseos. Entonces, aquí encontramos que el deseo, es muy importante reflexionar sobre esto, el deseo es la fuente de toda fuerza, ¿sí? O sea, y si nosotros
empezamos a dominarnos a nosotros mismos, a dominar nuestros deseos, vamos a hacernos dueños de esa fuerza, ¿sí? Porque quien se niega al deseo se hace dueño de la fuerza, de ese fuego interior, rescata ese fuego. Pero si nosotros, por lo contrario, nos entregamos al deseo, nos vamos a volver sus esclavos. Y acá pues encontramos a nuestro Lucifer interior, que Lucifer está relacionado, o quiere decir, dador de luz, ¿sí? Él es el que nos va a ayudar a nosotros en este trabajo de conocernos a nosotros mismos, en este trabajo de la liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces, uno dice, listo, me quiero quitar este yo mentiroso, o me quiero quitar este yo ladrón, este yo perezoso, o este yo fornicario. Entonces nuestro Lucifer dice, bueno, ¿es así? Bueno, listo, vamos a ver. Entonces nos va a poner pruebas, diversas pruebas donde, por ejemplo, listo, con el yo ladrón, y nos va a tentar, ¿sí? Nos vamos a encontrar en situaciones así, donde o sea, está fácil para robar, por así decirlo, y ahí nos tienta, ¿sí? Si nosotros nos negamos al deseo de robar, pues vamos a ir rescatando ese fuego que tiene atrapado ese defecto, ¿sí? Y vamos a rescatar la fuerza, ¿sí? Vamos a ir rescatando esa fuerza que tiene ese defecto, y ya, por ejemplo, le vamos restando fuerza al defecto. Entonces ya cuando en cualquier otra situación ya el defecto pierde fuerza y ya no se va a manifestar tan fácilmente. Diferente a si nosotros, cada que el defecto, pues hablando del defecto ladrón, el defecto quiere robar, vamos a estar robando, ¿sí? Uy, esto ya está facilito, ¡fum!, se lo robó uno, está alimentando el defecto, le dio fuerza al defecto, entonces, y nos volvimos su esclavo. Entonces ya las otras oportunidades, ya el defecto está más robusto, está más grande, y nos va a ser más difícil controlarlo. O sea, por eso hablamos de que necesitamos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y de esa forma, pues, lo vamos a vencer y nos vamos a hacer dueños del fuego y de la luz. Entonces, si no lo vencemos, pues, jamás vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a seguir cometiendo los mismos errores, siendo esclavos de nuestros defectos psicológicos. Entonces, acá es importante estudiar cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros placeres, ¿sí? El deseo de tomar, de beber, bueno, valga la redundancia, de fumar, de fornicar, de comer en exceso, de jugar, de fornicar, adulterar, el deseo de dormir, de ver televisión, de parrandear, ¿sí? De sufrir, de trabajar. Es importante que los estudiemos cada uno de ellos y empezar a negarnos a nosotros mismos, porque lo que les digo, si nosotros no nos negamos, pues el defecto siempre que quiere comer sin tener hambre, pues lo va a hacer, sí, lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer, hasta el punto en que ya ha tomado mucha fuerza, ¿sí? O sea, no significa que en ese punto no nos lo podamos quitar, porque sí se puede, pero va a ser un poco más difícil porque le hemos dado fuerza. Difícil, contrario a si nosotros nos negamos a cada que se manifiesta, a cada momento que se manifiesta. ¿Sí? El yo quiere comer y, bueno, reflexionamos, no tengo hambre, en realidad no tengo hambre, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme este deseo. El deseo de ver televisión, de echarse a dormir, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. ¿Sí? O sea, de acá, de este trabajo, pues vamos a rescatar nuestro fuego interior, ese fuego que tiene atrapado cada uno de esos defectos, ¿sí? Que el fuego es la capacidad de amar. Esta tercera infradimensión está relacionada con nuestro centro emocional inferior. Es importante, muy importante que nosotros veamos, estudiemos cada uno de nuestros deseos. Como les decía ahorita, pues el deseo es la fuente de toda fuerza. Porque, por ejemplo, veámoslo
con el trabajo exterior, con las cosas externas. Por ejemplo, alguien tiene el deseo de tener su propia casa y, y ese deseo lo llevó al punto de en verdad llegar a construirla, ¿sí? Pero entonces ese deseo es el que nosotros necesitamos para nuestro trabajo interior, es el deseo de querer cambiar, de querer transformarnos, ¿sí? Pero entonces necesitamos empezar a rescatar ese fuego, esa fuerza que necesitamos de los distintos deseos que tenemos, ¿sí? Estudiarlos cada uno de ellos, porque como hablamos es la fuente de toda fuerza, el deseo es la fuente de toda fuerza. Entonces necesitamos rescatar esa fuerza atrapada en cada uno de esos deseos, de conversar, de comer, de planear, de hacer negocios, etcétera, etcétera, para ir rescatando esa fuerza. Entonces vamos a hablar de la cuarta infradimensión, que es la esfera del Sol. El Sol está relacionado con el equilibrio y con la ley de la balanza. Entonces, está relacionado con nuestro centro intelectual inferior, perdón. Entonces, acá en esta infradimensión encontramos pues aquellos defectos que no nos permiten llegar a tener un equilibrio interior, lo impiden, ¿sí? Impiden que nosotros nos convirtamos en un sistema autoegocrático, debido a que están siempre despilfarrando o tacañando nuestra propia energía, todas nuestras energías, ¿sí? Y nos llevan siempre a la mendicidad. Entonces, ¿qué quiere decir convertirnos en un sistema autoegocrático? O sea, que nosotros podamos trabajar con nuestra propia energía, que cada uno de nuestros centros trabaje con su propia energía, ¿sí? Y poder autorregular esa energía. Pero debido a que estos defectos siempre están ahí, pues no nos permite llegar a ese punto. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos cada uno de estos detalles, tanto el derrochador como el yo avaro, ¿sí? Y esto pues lo podemos ver tanto externo como internamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, listo, es muy importante que en un principio lo estudiemos internamente, ver, bueno, de qué forma estamos derrochando nuestras energías, ¿sí? Pensando en exceso, pensando en cosas innecesarias o hablando cosas innecesarias, haciendo tonterías, ¿sí? Estamos despilfarrando nuestra energía. Y lo mismo sucede en el mundo exterior. Por ejemplo, trabajamos y lo que nos ganamos, ya tenemos 3 pesos en el bolsillo y las despilfarramos. Somos derrochadores, ¿sí? Lo desperdiciamos en tonterías, ¿sí? Y si así sucede externamente, pues así sucede en el interior, ¿sí? Entonces, o sea, invierten mal todos nuestros defectos, estos defectos invierten mal nuestras riquezas, tanto interna como externa. O sea, y ya hablando, por ejemplo, del yo avaro, tacañea con las riquezas. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos ver en el mundo exterior, lo podemos ver ahorra terriblemente el dinero y hasta el punto de ser tacaño consigo mismo, necesitando comprar ropa, enseres, comida o comida para la familia, la ahorra, la tacañea, no, eso no es necesario, y la guarda literalmente, como dice el dicho, debajo del colchón, y llegan los ladrones, ¿sí? Y se la roban. O por ejemplo, ya con una persona así que está tacaña consigo mismo, con sus propios familiares, con otras personas que ni siquiera las conoce muy bien, si, uy, vamos a parrandear, que yo gasto, vamos aquí, allí, y lo despilfarra, lo bota, ¿sí? Así sucede con nuestro mundo interior, los poseemos internamente. Entonces, vamos a ver otro ejemplo exterior. Por ejemplo, nosotros tenemos unas frutas y
y no los gastamos, ¿sí? Están verdes, comienzan estando verdes y no. Y nos dicen, oiga, ¿me puedo comer aquí este bananito? No, no lo coma, déjelo que es para después. Y mira, este mango está como, ya está madurito, ¿me lo puedo comer? No, no lo come, ¿sí? Y lo tacañea, ¿sí? Lo tacañea hasta el punto en que ya después, tiempo después, se maduró tanto en que se dañaron, se apicharon, no se aprovechó, ¿sí? Y ahí sí se pierde. Lo mismo sucede internamente. O sea, viéndolo internamente, por ejemplo, uno puede llegar a creer que está ahorrando energía. ¿Sí? No, yo me estoy quieto, no voy a hacer nada porque estoy ahorrando energía. Pero ya, un momento después, un compinche le dice, uy, venga, vamos a jugar, vamos a parrandear, vaya, hay un partidito aquí. O simplemente en un estallido de la ira, toda esa energía que estábamos ahorrando, pues se va a perder, ¿sí? Porque se la toma o se la lleva el defecto ladrón, que en ese caso es el yo de la ira, ¿sí? Y estos dos defectos, pues nos llevan siempre a la mendicidad, porque el que derrocha, ¿sí? El que gasta en una cosa, en la otra, sin medir consecuencias, pues tarde que temprano llega a ser mendigo. Lo mismo de igual manera con el avaro, ¿sí? De tanto tacañear, lo roban y ya no tiene dinero, no tiene recursos. Lo mismo sucede con el trabajo interior, porque nos llevan a la mendicidad, o sea, no nos permiten llegar a la construcción de nuestros cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Y pues literal viviendo como mendigos, porque teniendo la posibilidad de llegar a algo superior, llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, llegar a la autorrealización, pues no nos permiten llegar a eso y nos quedamos abajo, siendo mendigos. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos todo esto que nos desequilibra, todos nuestros defectos derrochadores, en qué despilfarramos o desperdiciamos energía en el diario vivir. Sí, lo podemos ver listo, lo podemos en un punto ver, bueno, estoy despilfarrando energía en hablar, bueno, ¿en qué sentido tiene hablar de política de vacunas de aquí, de allí? La situación no va a cambiar si me la paso hablando 2, 3 horas de esto, eso no es necesario. ¿Sí? Empiezo a trabajar eso y empiezo a equilibrar un poco, ¿sí? Porque ya estoy ahorrando un poco de energía. Lo mismo sucede con nuestras riquezas externas, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, empezar a utilizar o administrar de una mejor manera nuestros dineros, nuestro tiempo, que el tiempo es la más valiosa riqueza que nosotros tenemos, ¿sí? Que muchas veces también administramos mal y a veces cuando utilizamos mal ese tiempo, pues luego nos vemos cortos. Ay, no, pero yo no tengo tiempo para nada, no me alcanza el tiempo, pero en realidad es porque uno no lo aprovecha bien, ¿sí? Lo estamos utilizando mal. Es algo que debemos administrar también, ¿sí? Ya al otro punto hablamos del derrochador, ahora hablando del avaro, que de qué forma estamos siendo tacaños con nosotros mismos, con nuestra energía, y estudiarlo, ¿sí? Porque, o sea, todos estos desequilibrios nos producen karma, generan karma. Entonces, la quinta infradimensión está relacionado con la esfera de Marte, ¿sí? Está relacionado con nuestro centro motor y acá está relacionado con el mal uso de la fuerza, ¿sí? Con nuestras palabras, obras y omisiones, pero en un mal uso, ¿sí? Porque acá encontramos todos los yoes de la ira, con la violencia, con la impaciencia, la violencia en las palabras, en las obras, en las omisiones, ¿sí? Encontramos a todos nuestros defectos insultadores, agresores, peleadores, que afloran en el diario vivir y agotan, porque la ira agota terriblemente nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo podemos ver con un niño, por ejemplo, o con los niños, que en una pataleta que tuvo, ¿sí?
tiempo después de esa pataleta el niño se acuesta a dormir, queda cansado, agotado, porque literal nos exprime, o nosotros mismos lo hemos sentido. Sí, en un momento de ira, de impaciencia, uno se siente ya como cansado, y es debido a eso, porque agotó una cantidad terrible de energía creadora sexual. ¿Sí? Acá en este punto es importante que nosotros estudiamos las 4 puertas al abismo, ¿sí? Y que son o sea, que llevan pues a la ira, ¿sí? Son 4 detonantes de la ira, que son el miedo, la frustración, la duda y la culpa. Porque uno en un estado de miedo se puede estallar la ira, ¿sí? Porque por ejemplo va caminando por un lugar que no conoce y siente miedo, siente tanto miedo que por ejemplo para defenderse pues busca atacar, eh, y actúa con ira. La frustración, por ejemplo, algo que hicimos mal o algo que por ejemplo llevamos planeando por mucho tiempo y no sale, nos frustra. Uy, no, y actúa con ira, hace y deshace. La duda, ¿sí? Cuando tenemos duda de, ay, pero ¿será que yo sí giré bien esa plata? No, pero ¿qué tal? No, yo como que se la giré a otra persona. Ah, hice mal eso y comienza a renegar, ¿sí? A pelear, a insultar. Y la culpa, ¿sí? Cuando sentimos culpa también, no, pero fue por mi culpa, pero ¿por qué yo no me voy a ir a ese sitio? Y comienza uno a sentir esa frustración, esa ira en nuestro interior y nos agota terriblemente nuestra energía. Por eso es importante que nosotros empecemos a cambiar las formas de reaccionar ante cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Es muy importante en este punto que nosotros observemos todas nuestras impaciencias. Estudiar la impaciencia es un aspecto muy importante, clave, para empezar a escudriñar o a tumbar la ira, ¿sí? Porque bueno, nos impacienta todo, o sea, todo lo que nos impaciente. Por ejemplo, el hecho de que llegamos a desayunar, por ejemplo, nos están llamando para desayunar. ¡Hey, fulano, a desayunar! Listo, llegamos a desayunar y no estaba servido el desayuno. Y ya comienza ahí, me estaban llamando, ¿pero para qué me llaman? Si ahí hay un pequeño detalle que nosotros podemos eliminar, ¿sí? Por ejemplo, hacer una fila larga nos genera impaciencia, o esperar nos genera impaciencia, ¿sí? Todo lo que nos genera impaciencia en el diario vivir. Y de esa manera, si nosotros vamos eliminando esa impaciencia, porque se fue la luz, ¿sí? O diferentes situaciones, si lo vamos eliminando, ya le vamos restando fuerza a la ira, porque todas esas pequeñas impaciencias es como inflar un globo, ¿sí? Y por ejemplo, veámoslo desde el momento en el que comienza nuestro diario vivir. Entonces, listo, nos levantamos y nos levantamos y íbamos a ir al baño y estaba ocupado. Sí, ya ahí un pequeño, pero y ahora esperar, no, rápido, rápido, y se infló un poquito el globo, quedó un poquito inflado, ¿sí? Ya bueno, listo, el desayuno, no sirven rápido el desayuno, y no, pero rápido que necesito irme, otro poquito, se infla, ahí va, ahí se va alimentando, ya, ya luego, bueno, salimos tarde, no pasa el bus, 20, 30 minutos, pues no, pero este man, pero qué, no, y ahora voy a llegar tarde, otro poquito se infló, ¿sí? Ya en el bus no hay puestos, hay muchísima gente en el bus, uy, no, pero trancones, el tráfico, el man no avanza, no, pero ¿qué pasa? Más
y se infla ese globo hasta que llega el punto en que cualquier momento ese globo, en este caso es la ira, se va a detonar, se va a estallar con cualquier persona por cualquier detallito. En la oficina, por ejemplo, nos corrieron el celular o nos corrieron alguna cosa, algo así de sencillo, y oiga, ¿por qué se mete con mis cosas? Porque aquí y ¡fum! Estalló esa ira, ¿sí? Con alguien que en un principio no tiene ni nada que ver con eso, ¿sí? Y, y nos llevó a despilfarrar, a gastar una cantidad de energía innecesaria, ¿sí? Y pues también es importante que la estudiemos porque listo, nos roba energía y nos vuelve manipulables. Porque, por ejemplo, una persona que sepa que nos molesta que nos muevan las cosas, ya con ese simple hecho, sabe que nos puede manipular por ahí. A ver, por ejemplo, fulano le dice al otro, vea, yo puedo manipular a Juan. Mire, le muevo esto y ya como se pone, ¿sí? Y nos manipula. Es importante que reflexionemos y estudiemos esto. Ver todos los detalles de este yo de la ira, los agresores, las violencias, actuar con violencia, hablar con violencia, con ironía, porque en la ironía hay violencia, ¿sí? Ah, pero es que como no fui yo el que fue a tal lugar y hizo esto, ¿sí? Así como tratando de como incitar a la pelea, en eso hay violencia, ¿sí? Es importante identificarlos y eliminarlos, no justificarlos. Porque, bueno, devolviéndonos un poquito, eh, la ira la puede justificar, no, es que si yo no actúo de esa manera, pues me la van a montar, no, es que no me voy a dejar, no es de la conciencia. Entonces, listo, vamos a hablar de la sexta infradimensión, que es la esfera de Júpiter. Júpiter es el dadivoso de nuestro sistema solar, del sistema solar. Y contrario a esto, encontramos a todos nuestros defectos, a todos nuestros yoes tiranos. ¿Sí? Esto los encontramos en esta sexta infradimensión. Esta sexta infradimensión está relacionada con nuestro centro emocional superior. Entonces, acá encontramos a todos nuestros yoes dictadores, acaparadores, que se creen dueños de las cosas, se adueñan de las cosas, son egoístas, que retienen el dinero, ocasionan escasez, recesiones económicas. Y por ejemplo, pues la tiranía la podemos ver con cada que nosotros sentimos fuerza o poder sobre algo o sobre alguien. Y entonces, cuando se siente ese poder, se tiraniza. Por ejemplo, sentimos poder sobre nuestros hijos y no, y es que usted me estudia esto, porque es que soy yo el que pone la plata, si no, no estudia nada. Usted verá, ¿no? O no es que come esto, es que tiene que entrar a esta hora, usted tiene que estudiar aquí, usted no le puede juntar con fulanito, es que le pego, es que aquí, es que allí. Hay tiranía, porque se siente el poder sobre esa situación, o sobre algo externo, sobre algo material, se siente poder sobre, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, dámoslo en una finca o en el campo, por ejemplo, listo, compartimos un río con los diferentes vecinos, si no es que el río nace aquí o la quebrada nace en mi finca y ustedes no pueden tomar agua acá. Ustedes verán, no toman agua y se tiraniza, ¿sí? Se está tiranizando a las otras personas. De igual manera, bueno, con los dineros, ¿sí? O por ejemplo con las mascotas, ¿sí? Por ejemplo, nos queremos dueños sobre la mascota y le ponemos aquí, que la ropita aquí, que allí. Aunque eso es pura vanidad, porque es que si el perro necesitara ropa, pues el perro nacería con ropa, ¿sí? O sea, es tiranía, estamos tiranizándolo, aunque creamos que no. O sea, nos creemos dueños sobre él. También hay tiranía cuando no permitimos que las personas pongan o manifiesten su punto de vista. No, eso ni hables, eso no.
No, es lo que yo digo y así tiene que ser. En eso hay tiranía, ¿sí? Cuando se exprime terriblemente a la gente, eh, por ejemplo, cuando uno es, o cuando la persona o se es, por ejemplo, jefe en un trabajo y explota terriblemente a la persona, los hace trabajar 10 12 horas y literal es como mulas. En eso hay tiranía. Eh, Cuando se está interrumpiendo el libre albedrío de la persona. Es importante que nosotros estudiemos cada uno de esos detalles eh, de la tiranía en nosotros, ¿sí? Porque uno puede creer que no la tiene, pero somos tiranos y ver los diferentes detalles en los que somos tiranos. Porque hay tiranía cuando se siente poder sobre algo, ¿sí? Es importante que lo estudiemos. Entonces, como hablamos yo, de acaparadores, ¿sí? Cuando siente de pronto poder sobre el dinero, sobre algo, lo acapara, lo toma para sí mismo, se adueñan de las cosas, egoístas, envidiosos, los dictadores, porque por ejemplo lo podemos ver con casos externos, veámoslo con Venezuela, ese dictador de allá, ese Maduro, es un dictador aquí, allí, pero nosotros poseemos nuestro dictador interior, nuestro yo tirano, nuestro yo dictador, ¿sí? También encontramos acá en esta sexta infradimensión los yoes que atentan contra lo divino, ¿sí? Los blasfemos, los escépticos, los materialistas. La séptima infradimensión es la esfera de Saturno, que está relacionado con nuestro centro intelectual superior. Y él tiene a cargo eh, la naturaleza, maneja la naturaleza. Pero entonces acá encontramos a todos dos defectos que atentan contra la naturaleza, contra lo divino. Todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra la natura, contra la naturaleza, contra el arte, o sea, contra nuestra energía creadora sexual, contra nuestro propio cuerpo físico y contra Dios. Entonces vamos a hablar de todas estas violencias contra nuestro cuerpo, contra nuestra energía creadora sexual, contra el arte, contra nuestro Espíritu Santo, que es nuestra energía creadora sexual. Entonces encontramos los dioses fornicarios, masturbadores, homosexuales, lesbianos, adúlteros, la lascivia, la pornografía, la prostitución, la zoofilia, ¿sí? El sexo anal, el sexo oral, la necrofilia, el homosexualismo, la violación, varias prácticas de sexo durante el día, copular con la mujer en embarazo o en menstruación, obligar a alguien a tener sexo sin que la persona quiera o autoobligarse, derramar la energía por fuera del templo, utilizar anticonceptivos, los abortos, las castraciones, obligar a castrar a otros, castrar animales, injertos, la brujería, ¿sí? Los que critican, calumnian. Esto hace parte, bueno, de las violencias contra nuestro Espíritu Santo, contra nuestra energía creadora sexual. Por ejemplo, las violencias contra Dios las encontramos en los blasfemos, en los bribones del intelecto, que niegan la posibilidad espiritual a las personas, ¿sí? Los violentos contra sí mismos, contra el cuerpo, encontramos pues a los dioses suicidas, ¿sí? O que se lastiman. De igual manera, todo lo que son piercings, tatuajes, todo ese tipo de cosas, son violencias contra nuestro cuerpo físico, porque no nacimos con esas cosas y estamos atentando contra nuestro cuerpo, contra el templo, que es el templo de nuestro ser, de nuestro Padre, donde habita nuestro íntimo, ¿sí? Y estamos atentando contra ese templo. Los violentos que atentan también contra las riquezas o ante las riquezas de los demás, ¿sí? Todos estos defectos que hablamos hace un momento, de las violencias contra nuestra energía creadora sexual, es importante que las estudiemos para llegar a una verdadera pureza en la práctica de sexo. Entonces,
Ya, por ejemplo, las violencias contra la natura, es importante que nosotros estudiemos pues, los daños que hemos hecho a la ecología, a la contaminación de las aguas, del aire, de la tierra, de los elementales, ¿sí? Todas las injertos, cruces, ¿sí? Manipulación genética, todo eso son violencias contra la naturaleza, contra la natura, ¿sí? Creerse dueño de la naturaleza y manipular y hacer cruces de aquí, de lo otro, son violencias, ¿sí? Listo. De igual manera, las violencias contra Dios, ¿sí? Como hablamos ahorita, los blasfemos, los herejes, ¿sí? Y las violencias contra la natura, el contaminador, el deforestador. Entonces, vamos a hablar de la octava infradimensión, que es la esfera de Urano, que está ubicado en nuestras gónadas sexuales. Y Urano está relacionado con nuestro Espíritu Santo, con nuestra energía creadora sexual, con nuestra Madre Divina, que representa el mismo verbo, la verdad. Y acá, contrario a ello, encontramos a todos nuestros defectos mentirosos, ¿sí? Que utilizan de una mal manera, de una mal forma, el verbo, ¿sí? Hoy en día, el verbo ya no tiene valor. O sea, ya no se confía en la palabra de alguien, porque ya se llega al punto de que se confirma que es aquí, que es aquí, que es lo otro. No como antes. Por ejemplo, antes se confiaba más en la palabra de los demás. Y por ejemplo, se hacía un negocio de una cantidad de dinero, bastante cantidad de dinero, y era con la palabra del otro. Yo le pago tal día, ¿sí? Y así era, le pagaba al otro día. ¿Sí? No como ahorita, que ya es con una cantidad de papeles y, y aún así no se cumple, ¿sí? Porque no se comprende el valor de nuestro verbo, ¿sí? Que el verbo está relacionado con nuestra energía creadora sexual también, porque tiene la posibilidad de crear. Entonces, listo, acá encontramos a todos nuestros yoes falsificadores, ¿sí? Las calumnias, que la calumnia es una mentira muy bien elaborada, perdón, la estafa. La estafa es una mentira muy bien elaborada, ¿sí? Encontramos estafas amorosas, económicas, de muchos tipos. Encontramos los falsificadores de monedas, de productos, ¿sí? Los suplantadores, los falsificadores de firmas. Acá encontramos también los magos negros que invitan a fornicar cada que prometemos y no cumplimos, ¿sí? Eso hay mucha tela que cortar, hay mucho que estudiar cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no lo hemos hecho? ¿Sí? ¿A cuántas personas no les juramos amor eterno y hoy en día ni siquiera estamos con ellas? Prometimos y no cumplimos. Los escandalosos, los cismáticos, los falsos, hipócritas, hacen parte de esta octava infradimensión. Y pues, al abusar de este centro, pues estamos atentando contra nuestro Espíritu Santo, contra nuestra energía creadora sexual, contra el verbo, y vamos perdiendo fuerza, ¿sí? Porque como hablábamos ahorita, el verbo pues tiene la posibilidad, tiene la capacidad de crear. Entonces, ya esa capacidad se va perdiendo. Ya la novena infradimensión, que es la última, es la esfera de Neptuno, ¿sí? Que en este momento nos encontramos en nuestro aparato sexual, ¿sí? En el falo o en el yoni. Aquí encontramos a todos nuestros yoes traidores, que atentan pues contra nuestra voluntad, ¿sí? Acá encontramos tres aspectos psicológicos muy importantes, que es importante que nosotros estudiemos, ¿sí? Encontramos el deseo, la justificación y la mala voluntad, ¿sí? Entonces, para nuestro trabajo interior es importante que nosotros descubramos a cada uno de nuestros yoes traidores en el diario vivir. Porque, por ejemplo, listo,
En un principio ellos actúan o trabajan mancomunadamente. Eh, por ejemplo, el deseo se manifiesta, que es el primer traidor, y el deseo quiere fornicar. Uy, tengo unas ganas de fornicar. Y ya el deseo se lo comunica a la mente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y viene la justificación. Uy, no, mastúrbese. No, es que es necesario. Vea que los médicos lo recomiendan. Necesito masturbarme. Vea, todo el mundo se masturba. O no, veamos pornografía. O vamos a donde las prostitutas. O haga esto, haga lo otro. Y ahí participa la mente, ¿sí? Que es el segundo traidor. Y ya viene el tercer traidor, que es la mala voluntad, que es cuando la persona o cuando uno va y lo hace, ¿sí? O sea, que en vez de hacer la voluntad del ser, del Padre, y no hacerlo, hace la voluntad del yo, del defecto, ¿sí? Entonces, acá es importante que nosotros lo veamos en el diario vivir, porque es que siempre, siempre se actúan o se manifiestan los tres, ¿sí? Todos nuestros deseos. Entonces el deseo de fe desea robar y, y ya luego viene la mente. No, es que yo lo necesito, ¿verdad? Es que lo dejaron ahí. ¿Para qué lo dejan ahí? No, es que mucho bobo, mucho pendejo. No, yo me lo llevo. Y viene la mala voluntad y se lo roba, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a estudiar cada uno de esos aspectos, pues lo vamos a poder ir eliminando, ¿sí? A todos nuestros defectos debemos juzgarlos por traidores, ¿sí? Porque nos hicieron traicionar a nuestro ser, a nuestro Padre, nuestro camino espiritual. A todo este procedimiento se le llama conocerse a sí mismo, ¿sí? Conocer a cada una de nuestras infradimensiones, que es importante que nosotros escudriñemos y estudiemos, ¿sí? Que hay muchísima sabiduría atrapada en cada una de estas. Ya es cuestión de cada uno de nosotros sentarnos a escudriñar, a reflexionar sobre cada uno de estos detalles. Porque pues de estas infradimensiones es que va a salir la luz, ¿sí? O la sabiduría del mal, que está atrapada en cada uno de esos defectos. Y en estas infradimensiones está atrapado nuestro Mercurio, ¿sí? Que el Mercurio está negro actualmente y necesitamos limpiarlo, ¿sí? Pulir el latón, volverlo blanco, ese latón lleno de carcha negra. Necesitamos empezar a lijarlo, a limpiarlo, hasta que brille, ¿sí? Que brille la conciencia, llegar a la liberación de la conciencia. Entonces, es muy importante el proceso, el trabajo de la muerte psicológica en el diario vivir, ¿sí? Uno en un principio, listo, uno observa detalles pequeños, pero no importa. A medida que nosotros vamos trabajando, esos detalles van a ir acrecentándose, vamos a ir descubriendo cada vez defectos o detalles minúsculos, más pequeños, y vamos a ir avanzando en este trabajo. Es importante morir psicológicamente, porque si no morimos psicológicamente, jamás vamos a poder cambiar, vamos a seguir siendo las mismas personas, jamás vamos a lograr una transformación interior, jamás vamos a llegar a equilibrar los centros, como lo vimos en la conferencia número 4. De hecho, pues la pueden revisar a las personas que no la han visto, que es el equilibrio de nuestros centros de la máquina humana, ¿sí? Y si no equilibramos nuestros centros, si no ahorramos energía, pues no vamos a poder llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, muchas gracias, compañeros, por acompañarnos. Como les decía, pues es muy importante la muerte psicológica. Si de pronto hay una duda de, bueno, ¿cómo se muere? ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo se hace? Nos pueden escribir a través de WhatsApp, ¿sí? Siempre estaremos atentos a resolver sus dudas con el fin de que ustedes también hagan este trabajo. Es muy importante, porque la posibilidad está abierta para todo el mundo, ¿sí? Para toda la humanidad. Pero debemos trabajar, iniciar este trabajo. O sea, la muerte es muy importante, la muerte es el pilar más importante sobre este trabajo, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a morir psicológicamente, vamos logrando esa transformación, ese cambio, ¿sí? Vamos a poder empezar a ahorrar energía, a rescatar energía, ¿sí? Vamos a poder llegar a la castidad, ¿sí? Porque hemos matado los detalles
del yo fornicario, vamos a poder llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. Si morimos psicológicamente también, pues vamos a podernos sacrificar de una mejor manera por la humanidad. Entonces, compañeros, muchas gracias. Recordarles que nos pueden escribir a través de WhatsApp, dando clic en los enlaces, en el PDF de las conferencias. A través de WhatsApp nos pueden buscar en Facebook como Conocimiento de sí mismo Paraguay Uruguay, en YouTube, en Instagram, y para ver las conferencias en manera de resumen en nuestros canales de autorrealización del ser, en YouTube y en Facebook, de igual manera en Spotify. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos vemos la próxima conferencia, el próximo domingo, que son los 7 cuerpos. Entonces, muchas gracias y buena noche.